Bueno, pues vamos a hacer este segundo seminario sobre respuesta frente al SARS-CoV-2, pero respuesta de tipo antígeno específica, es decir, mediada por linfocitos T y por linfocitos B. Ya sabéis que dentro de los linfocitos antígeno específicos vamos a tener dos subpoblaciones de linfocitos T muy importantes, los cooperadores y los citotóxicos, que vemos hoy. Y luego, dentro de los B, vamos a ver que hay varios tipos de células. A partir del linfocito B, pues se pueden formar lo que se llaman plasmablastos de vida corta. También se pueden formar células B memoria. También se pueden formar lo que se llaman células plasmáticas de vida larga. Y bueno, ya veremos qué es lo que hacen cada uno de estos tipos celulares en la respuesta frente a los virus en general y frente al SARS-CoV-2. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo, que sería como la respuesta timo-independiente. Las células B son capaces de reconocer antígenos del virus sin necesidad de presentación antigénica directamente y son capaces de transformarse en un tipo de célula que se llama plasmablasto, porque estas células pues empiezan a proliferar, su citoplasma se hace más grande, tienen más retículo, que es necesario, el retículo endoplásmico rugoso para producir proteínas de secreción como los anticuerpos. Y bueno, y sobre todo estos plasmablastos se llaman de vida corta porque no duran mucho. Duran unas semanas, pero en las cuales producen muchos anticuerpos, sobre todo IgM, y a veces pueden producir algo de IgG, algo de IgA, pero la mayoría IgM. Y luego esos anticuerpos van a neutralizar, pueden neutralizar al virus, y neutralizar significa no solo neutralizar químicamente, sino neutralizar biológicamente, es decir, impedir que este virus pueda infectar a las células. Es decir, es neutralizarlo en un sentido biológico, incapacitarlo para infectar, ¿vale? Esto que se muestra aquí sería la respuesta timo-independiente, es decir, sin participación de células T, ¿vale? Ya veremos que unas semanas o unos días más tarde se va a iniciar una respuesta que se llama la respuesta timo-dependiente, que esta respuesta ya va a producir anticuerpos en los que van a cambiar varias cosas. Por un lado, su afinidad por el antígeno va a ser más alta, esto ya veremos el mecanismo cuando demos las células B. Por otro lado, van a ser más frecuentes los anticuerpos de isotipos cambiados, IgM, IgA, ¿vale? Y esos anticuerpos realmente son los que nos van a servir como defensa en el caso de que se produzca una segunda infección por el virus, ¿vale? Hay individuos que, y es bastante frecuente, a lo mejor una de cada 200 o 300 personas, que tienen defectos para producir el isotipo IgA. Y estos individuos tardan, y este isotipo es el que digamos, al final echa al virus de las mucosas, porque es un isotipo que se secreta al mucus, ¿vale? Y estos individuos les cuesta más erradicar el virus y tardan más tiempo en negativizar la infección, ¿vale? Y posiblemente son luego más susceptibles a la reinfección. Bueno, vamos a seguir viendo. Y ahora ya hemos visto la respuesta que sería de las células B, pero independiente de las células T. Y ahora vamos a ver las respuestas de células T, pero también en relación con la respuesta de células B. Bueno, lo primero, ya sabéis, hemos dicho que tenemos dos poblaciones de linfocitos T. Tenemos los cooperadores efectores, o helper, TH, y vemos que hay varios tipos. TH1, TH17, esto depende de las citocinas que produzcan. Los TH1 producen interferón gamma, los TH17 interleucina 17. Y estos linfocitos realmente tienen una función, proinflamatoria, ¿vale? Es decir, van a detectar las células infectadas en los tejidos y van a producir la inflamación, y eso va a provocar que lleguen anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, células de respuesta innata, incluso también neutrófilos, monocitos. Sí, Ignacio, pregunta.
Alfredo, ¿puedes decir la diferencia entre timo dependiente y timo independiente? Es que no me acabo muy... Sí, sí. Vamos a ver. Timo dependiente es que depende de las células T. Timo independiente es que no depende, por tanto lo pueden hacer las células B solas, ¿vale? Esa es la diferencia. Es una diferencia muy, muy importante. Y el nombre viene de que antiguamente se hacían experimentos con animales, con ratones, a los que se les quitaba el timo y a los que no. Lógicamente, a los que se les quitaba el timo no tenían células T, con lo cual las células B tenían que trabajar solas a la fuerza, mientras que porque en esos animales a los que le habíamos quitado el timo solo podían hacer una respuesta timo independiente, ¿vale? Mientras que los animales, digamos, con timo, pues podían tener también respuestas en las que colaboraran las células T. ¿Queda claro, Ignacio? Ok, bien. Vamos a... estaba hablando de los tipos, ¿no? De linfocitos T helper, y vamos a tener otro tipo que son los linfocitos. Ves que aquí he puesto los inflamatorios, los he puesto en verde oscuro, como en la figura. Estos fundamentalmente su función, ya he dicho, sería provocar la inflamación en donde haya células infectadas y ayudar, colaborar con las células T citotóxicas CD8, que son las que van a detectar en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 los antígenos del virus y van a eliminar a la célula infectada y con ello al virus, ¿vale? Son un mecanismo muy importante para tener en cuenta el virus está escondido dentro de las células. Es como un, ¿no? Que estuviera escondido en pasajeros, ¿no? de una nave, ¿no? Pues el virus se esconde dentro de las células. Por tanto, la manera de eliminar al virus es eliminar a las células. Bien, decía que hay otro tipo de célula T helper, que son las T foliculares, que las hemos puesto aquí en un verde más clarito, que esta su misión es cooperar con las células B. Estas células T helper foliculares se van a ir, sabéis que normalmente en los órganos linfoides hemos hablado que hay zonas T y zonas B, ¿no? Pues las células T helper se van a ir a la frontera entre esas zonas B, entre los folículos y las áreas, van a interaccionar con las células B. ¿Cómo? Las células B van a endocitar antígenos, los van a presentar a los linfocitos T helper, y si estos linfocitos T helper reconocen con su TCR alguno de los antígenos que le presenta la célula B, le van a producir, bueno, ya veremos, citocinas y moléculas de membrana como CD40L y ICOS, que esas moléculas lo que van a hacer es transformar a las células B en plasmablastos. Pero estos plasmablastos van a ser distintos. ¿Por qué? Primero, porque van a ser otro tipo de diferenciación. Van a dar lugar a células memoria y van a dar lugar a células secretoras de anticuerpos, es decir, células B efectoras de larga vida, capaces de vivir muchos meses, incluso años. Y entonces, bueno, y las memoria años y años, ¿vale? Y entonces estas células a las cuales han ayudado los linfocitos T helper, pues van a secretar anticuerpos y, bueno, lo que habíamos visto antes. La diferencia es que ahora van a ser anticuerpos, en lugar de ser principalmente IgM, pues van a ser fundamentalmente, o más frecuentemente, IgG e IgA, es decir, isotipos cambiados. Y eso va a permitir, ya veremos, luego lo veremos en una diapositiva, los distintos tipos de anticuerpos serían como los distintos tipos de misiles con distinta capacidad de alcanzar al patógeno. Luego os pondré un ejemplo, más o menos una analogía, ¿no? Con los misiles coreanos, ¿no? La IgM pues, sería un misil que puede llegar a Corea del Sur, la IgG un misil que puede llegar a Japón y la IgA un misil que puede llegar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, tienen distintos alcances y esto permite hacer una defensa, digamos, en capas que llega a distintas distancias contra estos patógenos. Y bueno, ¿y qué va a ocurrir a continuación? Una vez que entre las células T citotóxicas y los anticuerpos hemos eliminado al virus, ya veremos que en muchos individuos
realmente son las células T citotóxicas las que prácticamente llevan casi toda sobre todo en los individuos que tienen una infección asintomática, eso significa que con la respuesta de células T prácticamente han sido capaces de defenderse del virus. Sin embargo, en los individuos, por ejemplo, que tienen una enfermedad mucho más severa y que necesitan, por ejemplo, ser ingresados, pues esos individuos suelen tener, ahí sí que es necesario que se produzcan muchos más anticuerpos para conseguir primero parar y luego eliminar al virus. Bueno, una vez que se elimina el virus, lo que tenemos es lo siguiente. Desaparece el estímulo antigénico y esto va a hacer que las células efectoras, los linfocitos T efectores y los plasmablastos B, el 90% de estas células se mueran. Son células, digamos, dependientes del antígeno. Al desaparecer el antígeno, les falta un estímulo para su supervivencia y se mueren. Solo un 10% se van a convertir en células de memoria. Pero esas células B memoria pues van a ser la base de nuestra capacidad de defensa. Fijaros que esta imagen es como las que hemos visto antes, pero fijaros que aquí ya no pone células B, solo pone células B memoria. Células TCD4 memoria, células TCD8 memoria. Es decir, la respuesta secundaria no va a ser ya realizada por los linfocitos, digamos, novatos o naive, sino que va a ser realizada por células memoria. Y la diferencia es que estas células memoria tienen ya una serie de genes activados que las permiten responder muy rápidamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si un linfocito CD8 Navy necesitaba, pues a lo mejor, al menos una semana de proliferación, diferenciación en una célula citotóxica y luego ya se ponía a matar células infectadas, un linfocito CD8 memoria, pues nada más ser estimulado por segunda vez con el antígeno, pues se va a transformar en receptora, ya no necesita proliferar, ¿vale? Aunque pueden proliferar, pero ya no lo necesitan tanto, porque pensar que aunque se hayan muerto el 90% de las efectoras, ten en cuenta que antes había habido una expansión de miles o de millones de veces. Es decir, los clones de estas células memoria son mucho más mayores en tamaño, tienen mayor cantidad de células que los clones de células Navy. Bueno, lo mismo ocurriría con las células CD4, que colaborarían rápidamente con las células B memoria, que se transformarían rápidamente en células plasmáticas, que producirían anticuerpos que además ya veremos son de esos isotipos de más alcance, ¿no? IgA, IgG, y además son de más alta afinidad, es decir, como si tuvieran, digamos, una mayor capacidad de localizar al patógeno, de unirse a él y de neutralizarlo, ¿no? Como si fueran más eficaces. Y eso va a producir, pues, una respuesta de mucha mayor eficacia y rapidez. Bueno, entonces un poco el resultado de esto sería, bueno, ¿ves? Esto sería una línea del tiempo. Tendríamos la infección por el virus como una respuesta inicial de células innatas y de células antígeno específicas, pero digamos novatas, pues primero consigue limitar el crecimiento del virus y luego lo erradica. Y la cuestión, sabemos, os he comentado que lo siguiente es que al quedarse sin estímulo antigénico, estas células efectoras, hemos dicho que se mueren en el 90%, es decir, esto sería mucho más exagerado, ¿no? La disminución pues bajaría a lo mejor aquí prácticamente y sobrevivirían las células memoria. Un tema muy, dado que este virus es nuevo y no tenemos experiencia, una de las cuestiones era, bueno, ¿cuánto dura la memoria, no? Se había visto, por ejemplo, que en los pacientes asintomáticos, pues que en muchos prácticamente no se producían anticuerpos detectables. Y por otro lado, se había visto que en los pacientes más severos, los que se hospitalizaban, ahí sí que se producían unas concentraciones altas de anticuerpos que, aunque disminuían, pues meses después se podían detectar. Entonces, la cuestión, os voy a comentar un trabajo que es muy interesante, ha sido publicado en una revista muy prestigiosa que se llama Cell,
y que os lo voy a facilitar, os lo voy a enviar por email y os voy a pedir que por lo menos intentéis entender por lo menos la parte de la introducción y por lo menos intentéis entender las gráficas. Y lo que vamos a hacer en el próximo seminario pues va a ser discutir un poco el significado de esas gráficas. ¿Vale? Si estáis liados con que tenéis exámenes y tal, no os preocupéis porque, bueno, en el próximo seminario de la semana que viene lo discutiremos y, bueno, y el que se lo haya podido mirar bien y el que no se lo haya podido mirar no pasa nada, ¿vale? Entonces, ese trabajo precisamente lo que hace es, escogen a estos pacientes que llaman, los anglosajones llaman mild COVID, ¿no? Que sería la infección, digamos, moderada, esa infección que no te, digamos, te mandan a tu casa, ¿no? Vas a urgencias del hospital y dicen, bueno, vuélvase usted a casa, que no le hace falta aquí, no necesitamos vigilarle ni ponerle, es decir, individuos que tienen síntomas, pero que simplemente con su respuesta inmune, pues, digamos, prácticamente superan la infección. Y entonces, con ese tipo de pacientes, que son, digamos, un subgrupo mayoritario de los pacientes, pues lo que hicieron fue testar qué es lo que quedaba un mes después de la infección aguda, del inicio de la infección aguda, y 3 meses después, ¿vale? Y básicamente lo que hacían era estudiar estas poblaciones de células memoria, ¿vale? Que hemos dicho que son tan importantes en la prevención de la reinfección. Bueno, vamos a ver un poquito también cómo ocurre esto in situ, cómo ocurre, digamos, en los órganos linfoides secundarios digamos, que recogen los antígenos del pulmón, ¿vale? Y bueno, hay ahí unos ganglios linfáticos que se llaman bronquiales y mediastínicos y hay una célula muy importante en la respuesta frente a los virus, va a ser las células dendríticas linfoplasmacitoides, abreviando PDC. Esas células son muy importantes porque tienen muchos detectores para el virus. Y es importante que puedan detectar el virus, pero sin haberse infectado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se infectan esas células por el virus puede bloquear la señalización de los receptores. Con lo cual, ahí el intento del virus va a ser el silenciar a estas células y, sin embargo, el intento de nuestro sistema inmune va a ser, bueno, detectar al virus, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si no se produce ese silenciamiento de las células dendríticas plasmacitoides, estas células lo que hacen es producir son como fábricas de interferón, producen grandes cantidades de interferón alfa, además en estos órganos linfoides, en estos ganglios que hemos dicho, en estos órganos linfoides secundarios, y esto va a estimular esas respuestas de linfocitos TCD4 y TCD8 antivirales que hemos dicho que son tan importantes. Luego también va a haber otro tipo de célula muy importante en estas respuestas, que son las células dendríticas mieloides, que os acordáis en el tema 2 las vimos, que eran unas células dendríticas, pero pues de origen mieloide, ¿no? Muchas se derivan incluso de monocitos sanguíneos, ¿vale? ¿Por qué son importantes estas células? Porque las plasmacitoides hemos dicho que producen un interferón, pero las mieloides son muy importantes porque estas también captan antígenos del virus, pero es importante que presenten esos antígenos en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 para estimular a los CD8 y de activar el puntero, de clase 2 para activar a los linfocitos TCD4. ¿Qué ocurre aquí? Si estas células dendríticas mieloides se infectan por el virus también puede interferir en la recepción de señales de interferón y eso va a impedir el interferón. No os lo he dicho, os lo digo ahora. Uno de los efectos que tiene el interferón es provocar, esto posiblemente lo estaréis dando con David ahora, un tipo de presentación antigénica que se llama vía cruzada, ¿vale? Y que es que antígenos que la célula presentadora de antígeno, la célula mieloide, capta desde el exterior celular, los introduce y los presenta en moléculas de clase 1.
Y eso va a ser necesario porque es la única manera de que se produzcan linfocitos CD8 antivirales. Si el virus inhibe el interferón, inhibe esa vía cruzada de presentación, no vamos a generar estos linfocitos CD8, con lo cual no vamos a poder detectar y eliminar a las células infectadas por el virus. Por tanto, este es un terreno aquí donde se produce, digamos, realmente aquí es donde se decide si gana el virus o gana el sistema inmune, ¿no? Bien, entonces, aparte de esto, pues, bueno, ya hemos comentado antes que hay linfocitos TCD4 que operan con las células B y esto va a producir, va a estimular que estas células B primero proliferen, produzcan anticuerpos específicos y luego sufran unos procesos que veremos ya más en profundidad en el tema de células B, unos procesos que se llaman de hipermutación somática. Esto permite generar anticuerpos mutantes y seleccionar aquellos que tengan mayor afinidad. Y también, gracias a estas células helper, CD4 helper, las células B pueden cambiar sus isotipos hacia la producción de IgG, que hemos dicho que tiene más alcance, porque la IgM solo actúa, digamos, intravascularmente, la IgG actúa también en el espacio extravascular, y la IgA, que sería la de más alcance, que es capaz incluso de ser secretada, con lo cual puede neutralizar al virus en las secreciones mucosas. Bien, esto que hemos contado es un poquito lo que ocurre contra cualquier virus, pero hemos dicho que el SARS-CoV-2 y también el 1, también tienen esas capacidades, son capaces de eludir la inducción de estas respuestas antígeno-específicas. Y el mecanismo por el cual evitan esas respuestas, y ya lo he anticipado un es inhibiendo, ya lo vimos también en la parte de respuesta innata, inhibiendo la producción de interferón tipo 1 en las células infectadas y también en las PDCs infectadas. Incluso si se produce infección de células dendríticas mieloides, también eso, digamos, haría que esas células pues, presentaran menos antígenos, presentaran los antígenos virales de una manera menos eficiente, ¿no? Bien, el virus, para hacer esa interferencia, pues tiene una serie de proteínas, no hace falta que os aprendáis los nombres, NMORF3B, ORF6, NSP3. Lo que es importante es que veáis que esto es muy importante para el virus y por eso el virus tiene un conjunto de proteínas que son capaces de interferir la producción de interferón gamma. Y también interferir no solo la producción de interferón, sino la transducción de señal desde los receptores de interferón. Este virus tiene otras proteínas, NSP1 o RF6, que contribuyen, primero, a que la alarma antiviral no suene, es decir, no se produzca interferón, y segundo, incluso para volver un poco sordas, ¿no?, a las células que tienen que oír esa alarma, ¿no?, que serían las células con receptores de interferón, y que si estas células están infectadas, pues no son capaces de oír la alarma, ¿no?, ni de emitir la señal de alarma, ¿no? Y al fallar este mecanismo, pues ¿qué ocurre? Esto va a reducir mucho el procesamiento de antígenos en la vía cruzada, va a disminuir su presentación en moléculas de clase 1 y eso lo que va a producir es una deficiente estimulación, expansión clonal de los linfocitos TCD8. Con lo cual, pues no vamos a tener células TCD8 antivirales en la misma cantidad, con lo cual no vamos a tener la capacidad de eliminar a las células infectadas, por lo menos a una velocidad que permita compensar la multiplicación del virus. Con lo cual veis que, digamos, la cosa está bastante peleada. ¿Qué es lo que ocurre? En función un poco de cómo vayan estas dos fuerzas, pues pueden ocurrir cosas distintas. En la mayoría de los pacientes, pese a todos estos mecanismos del virus para subvertir las señales del interferón y la respuesta al interferón, pese a eso,
digamos, se consigue detectarlo, o al menos detectarlo por parte de ciertas células, por parte de las células dendríticas plasmacitoides, que inician ya ese tipo de producción de interferón, esa respuesta de linfocitos T citotóxicos. Esos linfocitos T citotóxicos van a los epitelios en los que está insertando células el virus y las eliminan, ¿vale? Y entonces, en la mayoría de esos pacientes se va a producir esta inducción de respuesta en estos ganglios linfáticos bronquiales y mediastínicos que habíamos dicho anteriormente, y eliminamos al virus antes de que el virus llegue a infectar realmente lo que es el tejido pulmonar. Ahora bien, si el virus, digamos, gana este pulso, ¿no?, al sistema inmune y consigue inhibir la respuesta de interferón, la respuesta de linfocitos TCD8, esto lo que va a producir es que el virus siga replicándose y extendiéndose. Esto va a hacer que a través de las células epiteliales, pues al final el virus pues llegue al epitelio del pulmón, e incluso puede llegar a infectar a través del receptor AC2, pues puede llegar a infectar las células endoteliales, ¿vale? Con lo cual tendríamos una situación de infección que afecta al parénquima pulmonar. Y esto pues es muy peligroso, ¿no? Y estos son los pacientes que van mal, los pacientes que necesitan ingreso hospitalario, que necesitan UCI y que incluso pueden llegar a fallecer a consecuencia de la infección. Bien, una vez que el virus llega al tejido pulmonar, ahí va a ser muy importante un tejido que vimos en el tema 2, que era esto que llamamos el BALT, que acordaros es un acrónimo que significa tejido linfoide asociado a los bronquios, ¿vale? Este tejido normalmente los niños y los adolescentes lo tienen formado, pero en los adultos sanos que no sufren infección no se observa, ¿vale? Es decir, parece ser que estas estructuras serían unos órganos linfoides en principio secundarios, pero que luego, pues, digamos, van reduciéndose, ¿no? Pues, por ejemplo, como el timo, ¿no? Se van reduciendo y en adultos solo aparecen estas estructuras de una manera reactiva, ¿no? Por ejemplo, se han hecho experimentos en ratones en los cuales si tú les das un virus inhalado, estimulas la formación de este tejido linfoide asociado a los bronquios, ¿vale? Es decir, que en adultos estas estructuras se desarrollarían de modo reactivo. Posiblemente esta sea una de las cosas que contribuyan a explicar por qué digamos, los niños y los adolescentes responden también al virus y, sin embargo, adultos y personas de más edad pues responden peor, ¿vale? Bueno, estas estructuras van a estar alrededor de los bronquios y normalmente en proximidad a vasos y, bueno, van a ser lo que habíamos dicho que eran esos tejidos linfoides terciarios, es decir, agregados de linfocitos y de células presentadoras de antígeno, sobre todo células dendríticas, y van a estar organizados, lo típico de los órganos linfoides, van a tener folículos B y rodeados de un área que se llama parafolicular, rica en linfocitos T y APC. Hemos dicho que los linfocitos T helper se van a trabajar en esa zona, digamos, en esa frontera entre los folículos B y las áreas T. Esto se ha visto, en modelos animales se ha visto que si aplicas el virus intranasalmente, esto induce la formación de BALT y una respuesta muy eficaz, ¿no?, contra los antígenos que se inoculan a estos virus vectores. Y ahora mismo se están desarrollando vacunas basadas en este principio, incluso una española, ¿no?, que sería inoculada intranasalmente. Y bueno, y ahora vamos a pasar a una segunda parte en la cual os voy a pedir que me respondáis. Os voy a poner
un cuestionario de estos, os voy a dar dos opciones. Quiero que vayáis pensando, ¿cuál es el marcador más sensible de la existencia de inmunidad en un individuo frente al SARS-CoV-2? ¿Los anticuerpos específicos, opción 1, o la respuesta de linfocitos T específicos? Os voy a poner una pregunta, un sondeo. Vamos a poner opción múltiple, que haya opción 1 sería la respuesta de anticuerpos específicos, opción 2 sería la respuesta de linfocitos T específicos. Y podéis contestar. Venga, ánimo, venga, que veo que, además así veo quiénes estáis en clase. Veo que hay ya 20 que han contestado, con lo cual, digamos, les ponemos la asistencia, les marcamos la asistencia. 10 contestan. 13, venga, animaros. Aquí hacemos el control, venga. 12 que no contestan. Bueno, no os decidís, venga, decidiros, arriesgaros. Si no pasa nada por fallar. Luego así os acordáis. Venga, hasta 10 ya. Solo quedan 10 sin contestar. Venga, nada, esos 10 me parece que... Bueno, vamos a mostrar las respuestas. La mayoría habéis contestado, las estáis viendo ahora, la mayoría habéis contestado que os parece que la respuesta de los linfocitos T sería el marcador más sensible. Y esto lo habéis contestado 23. Y 12 habéis contestado que, que pensáis que es la respuesta de cuerpos. ¿Por qué? Porque posiblemente, os lo voy a quitar esto y si queréis en el chat dais explicaciones por qué habéis contestado. Venga, alguien que diga en el chat por qué cree que la respuesta de anticuerpos es el marcador más sensible. Venga, alguien que o con micrófono o por medio del chat que lo justifique. Venga. Después de haber visto que soy minoría, venga. Alguien piensa que los dos, ¿no? Bueno, Ignacio. Realmente, sí, pero aquí la pregunta es ¿cuál es el más sensible? Entonces, o sería o que los dos tienen la misma sensibilidad o que uno de los dos tiene más sensibilidad que el otro. ¿Qué significa sensibilidad? Bueno, habéis pensado que los anticuerpos serían sensibles porque aparecen y se van rápido. Bueno, pero realmente ese es el criterio. Claro, el problema, ¿ves? El argumento de Luna es muy bueno. Si se va rápido, ya no es un indicador sensible. Es decir, para que sea sensible, el indicador más sensible sería aquel que, por ejemplo, que apareciera en los pacientes incluso con las formas de la infección más asintomáticas, que eso ya hemos dicho, yo ya os he dado antes la pista de que los anticuerpos fundamentalmente aparecen sobre todo en los pacientes que tienen formas más graves de la enfermedad, ¿vale? Ese sería el primer criterio para que fuera sensible. Y el segundo criterio sería que permanecieran, ¿vale? Y ya sabéis que los niveles de anticuerpos, por lo que se ha visto, es que después de la infección aguda bajan, ¿vale? La cuestión, ya veremos en ese trabajo que os voy a recomendar, estudia un poco, pues eso, cuánto bajan y qué es lo que pasa. Entonces, hay otros estudios, otros trabajos, que también os puedo dar las citas y verlos, que han estudiado a ver qué células eran las que permanecían, ¿vale? Vale. A ver, un momentito, espera que vaya leyendo, que si no se me van los comentarios, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto? Que los linfocitos T aguantan mejor, eso es correcto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que detectar un anticuerpo anti-COVID ahora mismo es tan fácil como que, bueno, que ya te venden kits de esos en algunos supermercados y en las farmacias y te lo puedes hacer en tu casa. Y sin embargo, el medir las células T es mucho más difícil, ¿vale? Es decir, las células T serían unos marcadores más sensibles
¿Por qué? Porque primero se van a desarrollar células de memoria no solo en los pacientes que sufren una infección grave, sino incluso en los que tienen una infección más, digamos, moderada e incluso asintomática, ¿vale? Y segundo, porque se sabe que las células de memoria duran más tiempo. Y esto se sabe no solo por el SARS-CoV-2, sino por el SARS-CoV-1, que se ha visto que mientras hay las células, pues en cuanto habían pasado las células B, en cuanto habían pasado 3-6 años en ausencia, digamos, de reinfección, porque fue una enfermedad que desapareció, ¿no? Se extinguió, pues las células B tendían y las células B memoria tendían a desaparecer y los anticuerpos. Sin embargo, ahí se vio que los linfocitos T resistían más años, ¿vale? Y se piensa, dado que son dos virus tan similares, que con el SARS-CoV-2 ocurrirá lo mismo. El problema, no podemos saber qué pasa con las células del SARS-CoV-2, las células T memoria frente al SARS-CoV-2, 2 años después no se sabe porque el problema este empezó hace un año, ¿no? Todavía no sabemos qué ocurrirá 2 años después. Bien, entonces, bueno, voy a comentar, por tanto, el cómo podemos medir las células T, precisamente en ese que pregunta Ignacio, el artículo que os voy a recomendar lo trata y en el siguiente seminario lo trataremos, ¿vale? Pregunta Marta, sí, lo que pregunta es, por ejemplo, personas, por ejemplo, que han sido asintomáticas o que tuvieron una enfermedad muy leve, ¿no? Mild, ¿no? Posiblemente un año después de la infección aguda, sus niveles de anticuerpo habrán disminuido bastante. Y la cuestión es, en función de los niveles que alcanzaran en la infección inicial, esa disminución puede hacer o no que se vuelvan indetectables, ¿vale? Parece ser de todos modos que células B memoria también sobreviven, es decir, que pese a que perdamos los anticuerpos, las células B se mantienen más, ¿vale? Bien, vamos a proseguir. Un momentito, a ver, el cribado, bueno, vamos a ver, tener en cuenta, vamos a ver, el problema ahí sería que no es, si lo hacemos por serología de anticuerpos, pues bueno, va a haber individuos que pese a haber pasado la infección, puede que nos den negativos. Sobre todo individuos que han sufrido una infección asintomática, ¿vale? Lo que se ha visto es que veo que preguntáis que se podría sufrir una reinfección. Bueno, parece que cuando una persona ha sufrido la infección y la ha superado, las células T memoria son capaces de defender a esa persona de manera permanente. Es decir, que aunque teóricamente se pueda producir una infección, ocurriría como cuando una persona está vacunada, que oye, te expones, por ejemplo, a una persona que te exhala mucho virus y se te infectan células epiteliales, y entonces, y si te hicieran un test ahí, verían que das positivo. Sin embargo, esas personas, digamos, van a responder muy rápidamente, muy eficazmente a esa infección, con lo cual casi seguro que esa reinfección va a ser asintomática y que los títulos del virus van a ser muy bajos y entonces esas personas no van a infectar, ¿vale? O, digamos, van a infectar mucho menos que una persona. Sí. Vamos a ver, pregunta Daniel que si también se pueden producir anticuerpos en la segunda infección. Sí, ¿por qué? Porque tienen células B memoria. Y hemos dicho que esas células B memoria eran capaces de rápidamente convertirse en células plasmáticas, es decir, que aunque hubieran perdido los anticuerpos completamente, dices, no tienen anticuerpos, no los detecto. Aunque tened en cuenta que esto siempre depende de los límites de sensibilidad de las pruebas que apliquemos, ¿vale? Pero dices, no lo detecto. Pero, sin embargo, sí que sabemos que las células B memoria son más y pueden generar... pregunta Daniel, que si podrían generar...
Sí, tener en cuenta, sabéis que, por ejemplo, en muchas vacunas se inocula antígeno varias veces, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las vacunas contra este virus hay 2 dosis. Precisamente eso, ¿por qué se hace? Porque en una primera provocamos una respuesta, pero en una segunda dosis estimulamos una respuesta todavía más fuerte, más eficaz. Es decir, que lo mismo podría ocurrir con la infección natural, es decir, que un segundo contacto, una segunda infección, produciría una segunda estimulación de las células antígeno específicas. Bien, bueno, veo que esto nos ha dado para discutir un rato, vamos a proseguir. Bien, ahora imaginaros, estos datos son de un artículo que ya se publicó hace unos meses acerca de estos 2 tipos, ¿no?, de memoria, ¿no? Se medía aquí realmente lo que se veía era, ves que ponemos células T, que sería la curva roja, anticuerpos, la curva azul, y veríamos el porcentaje de individuos que muestran una respuesta positiva, es decir, una respuesta en memoria. Y veis que entre los que estuvieron hospitalizados, es decir, los que tuvieron un COVID severo, pues prácticamente el 100% de ellos, si tú les estudias luego, tienen anticuerpos y tienen células T. Es decir, en este grupo, los dos indicadores serían sensibles, ¿vale? Sin embargo, veis que cuanto más flojita ha sido la infección, por ejemplo, si hemos tenido pacientes que han estado sintomáticos pero en casa, esto que llamamos mild, moderado, ¿no? Infección moderada. Pues veis que aquí casi, no sé, posiblemente sea un 95% de las personas que han tenido esta situación, detectamos, unos meses después, detectamos células T. Sin embargo, el porcentaje de esos pacientes en los que detectamos anticuerpos, y sobre todo cuantos más meses dejemos de pasar, más va a ir bajando este porcentaje, es decir, imaginaos que lo hacemos a 6 meses, pues ahí ya, en lugar de ser un 95%, va a ser un 80% de esos pacientes vamos a detectar que todavía tienen anticuerpos en concentración detectable, ¿vale? Vamos a otro caso, que sería el caso de los que han tenido una infección asintomática o que han estado expuestos, es decir, por ejemplo, personas que han convivido con un caso severo o moderado en casa y que, por tanto, dices, no, yo no tuve síntomas de infección, dices, pero ¿tienes una respuesta? Pues bien, lo que se vio es que de esos individuos, más de un 50% tenían anticuerpos, pese a no haber tenido síntomas. Esto lo que indica es que esos individuos habían sufrido una infección asintomática, incluso aunque ni se hubieran dado cuenta, ni se hubieran hecho una PCR, pero después tenían anticuerpos. Es decir, que significaba que la habían sufrido. Incluso, pero si esto miramos las células T, es que el porcentaje de células T de individuos que dan positivos en células T memoria sigue superando el 90%. Con lo cual, veis, aquí es donde hemos dicho que las células T serían un marcador mucho más sensible en situaciones, sobre todo, de infección asintomática. Incluso, tened en cuenta esto, estudiando un grupo de donantes que teóricamente no habían tenido infección, la cuestión era, posiblemente podían haber, algunos de ellos en la comunidad, podían haber adquirido inmunidad, es decir, podían haber sido asintomáticos, igual que estos eran familiares asintomáticos, pues en estos parte de los individuos podían haber estado expuestos en la comunidad al virus. Y aquí también se veía que el porcentaje de células de individuos que mostraban positividad en células T era mayor en los donantes sanos que el porcentaje de positivos para anticuerpos. Es decir, que si os fijáis la curva de las células T siempre da porcentajes más altos, con lo cual es más sensible. Otra cuestión también es si es más específica, ¿vale?
Es decir, ahí habría que estudiar gente que estuviéramos seguros que no han tenido un COVID, imaginémonos porque viven en una isla donde no ha llegado, ¿vale? Y ahí podríamos ver si ahí hay células T que nos dan positivas. Porque se ha visto, lo que sí que se ha visto es que hay células T que reaccionan frente a antígenos del COVID que pueden también reaccionar frente a otros coronavirus. Es decir, que puede haber una cierta reactividad cruzada. Es decir, que las células T posiblemente sean más sensibles como marcadores de infección, pero también posiblemente sean menos específicas, más sensibles pero menos específicas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a comentar algunas cosas de otras infecciones parecidas que nos pueden aportar información. Una es la del SARS-CoV-1, ¿vale? En esta patología, fijaros que, bueno, pues cuando se hicieron estudios en los individuos supervivientes, solo la mitad de los supervivientes tenían anticuerpos a los 3 años. Y a los 6 años prácticamente todos tenían. Claro, es un caso distinto porque esto era un virus que hubo brotes y desapareció, con lo cual no pudo seguir reinfectando y reestimulando. Y en esa situación de no, digamos, de no sin recuerdo, ¿no? Pues estos pacientes vemos que desaparecen los anticuerpos y las células memoria. Y sin embargo se sabe que las células T específicas del virus permanecen al menos hasta 18 años. A ver, contestadme en el chat. ¿Por qué pensáis que hasta los 18 años? Y no más. Venga, alguien. ¿Os doy una pista? ¿Hace cuántos años fueron estos brotes? Solo han pasado 18 años, eso es, ¿vale? Entonces, pero es la actualidad. Es decir, que posiblemente estas personas que sufrieron infección por SARS-CoV-1 posiblemente tengan una memoria de células T pues hasta toda su vida. Es decir, es una memoria para toda la vida, ¿vale? Y luego tenemos otro virus que también es el de los dromedarios, ¿no? El del Oriente Medio. No, pero estos estudios están hechos, no, en España no, estos estudios están hechos en Oriente, ¿vale? No eran estudios hechos por españoles o con pacientes españoles, ¿vale? Esto donde ocurrió. Y luego en el MERS, pero vamos, se supone que si los orientales tienen memoria de células T para toda la vida, pues los españoles también. Yo creo, por lo que sé de inmunología, yo creo que ahí somos bastante parecidos, ¿eh? En los mecanismos de respuesta inmune más importantes, a lo mejor hay alguna diferencia de que si tal alelo en molécula de histocompatibilidad, pero digamos las cosas generales están muy conservadas en la especie humana. Bueno, decíamos que en el caso del MERS, lo que se vio es que aquellos pacientes que respondieron mejor a la infección, es decir, que sobrevivieron con pocos síntomas y tal, no tenían casi anticuerpos. Y otra cosa, otros coronavirus, el resfriado común, pues, ¿qué es lo que se ha visto? Pues que inducen respuestas de anticuerpos, pero que no duran mucho, ¿vale? Es decir, que parece que este tipo de virus parece que las respuestas de anticuerpos que produce son importantes en la defensa frente a él, pero digamos esos anticuerpos tienden a disminuir a menos que esos individuos vuelvan a ser reestimulados por el, digamos, por el patógeno, ¿vale? Y sin embargo, en el caso de las células T, hemos dicho que eso tiene como más, es una memoria de más duración, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sabemos en el caso del SARS-CoV-2? Bueno, pues también aquellos pacientes que responden mejor a la infección, es decir, asintomáticos o con síntomas leves, tienen respuestas de anticuerpos, menores concentraciones de anticuerpos y se mantienen detectables menos tiempo. ¿Que se vacunan, se pueden infectar? Vamos a ver. Primero, se reduce muchísimo el porcentaje de infección sintomática, ¿vale? Eso se ha visto en un 90 y pico %. Vale, ¿qué ocurre?
si tienen enfermedad leve, que puede ocurrir, ¿van a poder infectar a otros? Bueno, eso depende de dos cosas fundamentalmente. Ya hemos dicho que esa posibilidad de reinfección existe, pero ¿cuál es la diferencia? Pensar que uno infecta más en función, sobre todo, del tiempo que esté enfermo, es decir, del tiempo que esté dando positiva la PCR para el virus, y también de la cantidad del virus que haya. Entonces, esas dos cosas en los individuos vacunados van a disminuir mucho. Por un lado, la duración de la reinfección va a ser mucho más corta, uno. Dos, la concentración que va a alcanzar el virus va a ser mucho menor, porque va a haber ahí una serie de mecanismos, va a haber IgG, va a haber IgA, va a haber células T, que van a hacer que esa infección produzca una concentración de virus en las mucosas o en el epitelio pulmonar o en sangre ínfima comparado. ¿Qué se ha observado en esto? Pues que cuando hay algún caso de estos de personas que han tenido infección o bien que han sido vacunados y que después vuelven a sufrir una segunda infección, estas personas suelen tener unos niveles pueden dar positivo en la PCR, pero tienen unos niveles de cantidad de virus muy inferiores, del orden de millones de veces inferiores a los que tienen las personas que no han sido vacunadas o que sufren una infección por primera vez. Por lo tanto, su capacidad para infectar a otras personas posiblemente estaría entre miles o millones de veces más baja que una persona no vacunada o que no hubiera sufrido la infección antes. ¿Vale? ¿Queda contestado, Marta? Bien, más cosas. Incluso en el caso de los asintomáticos, que decíamos que producían muy niveles bajos de anticuerpos, pues en esos pacientes, fijaros, el 40% dan seronegativos después de no mucho tiempo. 12 semanas es mes y medio después del diagnóstico. Sin embargo, se ha visto curiosamente en trabajadores sanitarios que los niveles de anticuerpos se mantienen más, no disminuyen. ¿A alguno se le ocurre por qué puede ser? ¿Por qué en los trabajadores sanitarios los niveles de anticuerpos, en lugar de disminuir, porque están respuestos posiblemente, ¿vale? Es decir, porque les están llegando pacientes y les están reestimulando, ¿vale? Posiblemente a lo mejor ahora que ya vamos con mascarillas y tal y estas cosas, con cantidades mucho más bajas del virus, con lo cual, digamos, ni llegan a tener síntomas. Bien, bueno, esto que veis que todo tiene matices aquí, ¿vale? Y bueno, para concluir, nos quedan 3 minutos. Este punto, los anticuerpos no serían los mejores marcadores, sí posiblemente son los marcadores más prácticos, más fáciles de hacer, pero desde luego no son los mejores, ¿vale? ¿Por qué? Ya lo hemos visto, porque no aparecen en todos los pacientes, porque sus niveles son transitorios, esas serían 2 razones, ¿vale? Especialmente en aquellos pacientes que fueron asintomáticos, que suelen tener niveles más bajos de anticuerpos, ¿vale? Por otro lado, las respuestas de células T son mejores marcadores. ¿Por qué? Porque se detectan incluso en pacientes con infección leve o asintomática, en porcentajes más altos de estos pacientes, y el inconveniente que tienen es que no pueden detectarse con un test barato, sino que necesitamos pues, hacer estudios de citometría de flujo, cultivos celulares, condiciones de bioseguridad, bueno, pues digamos cosas, bueno, pues más un poco de investigación puntera que digamos, de serodiagnóstico, digamos, de rutina, ¿no? Pero bueno, están avanzando mucho en este sentido los métodos para estimular y detectar respuestas de células respuestas de células de memoria, y en el artículo que os voy a facilitar pues se habla sobre estos métodos, y a esto dedicaremos el seminario del próximo lunes, que es que como tenemos puestos las clases de los lunes a las 9 y David es padre y tiene que llevar a sus hijos al cole,
pues por eso os estoy dando yo los seminarios a estas horas. Pero bueno, el resto de las clases os las seguirá dando, de teoría, os las seguirá dando David. Bueno, veo que ya son las 9:59, con lo cual yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a dejar en la de conclusiones y ya en el próximo seminario seguiremos por aquí con este resumen de las respuestas de anticuerpos. ¿Alguna duda? Vale. En el examen, ¿hasta dónde entraba? Bueno, vamos a ver. El examen todavía faltan 3 semanas, ¿no? Y creo que nos quedan un par de clases. ¿Cuántas clases os ha dado David de moléculas de histocompatibilidad? ¿Alguien me lo dice? Queda acabar el MC. Vale, pues entonces, bueno, ¿pero cuántas clases quedan? ¿Os ha dado 2? Pues yo creo que lo dejaremos seguramente. Os ha dado, ¿no? Ha dado 2. Vale, pues entonces esto significa que la clase en la próxima de esta semana acaba y entonces en el examen entraría hasta moléculas de histocompatibilidad, ¿vale? Lo que luego yo ya os dé de evolución, pues entraría en el segundo, ¿vale? Ok, perfecto. Pues nada, que os vaya bien en la siguiente clase. Hasta luego. Vamos a grabar.